Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿Todo bien, buenas bien? tardes. Sí. Todo Bueno, me bien. alegro mucho. Hoy tenemos una clase que seguramente será espectacular porque la licenciada Belén, licenciada en nutrición, tiene un perfil académico y de investigadora, así que siempre tiene datos muy curiosos que seguramente nos va a ilustrar y nos va a ayudar con este tema de las enfermedades crónicas y la alimentación. Bueno, Belén, adelante. Arrancamos. Listo. Bueno, ¿cómo están? Algunos ya me conocen, ¿sí? Hay otros que nos estamos conociendo hoy. Hoy vamos a hablar, ¿sí?, de las enfermedades crónicas. Vamos a hacer un pequeñito repaso de lo que estuvimos viendo el lunes, ¿sí? Y vamos después a relacionarlo con el tema de la alimentación, que es muy importante. Bueno, ¿qué son las enfermedades crónicas? Como para recordar, son las enfermedades crónicas no transmisibles, que las vamos a abreviar como ECNT. Son afecciones de larga duración con progresión lenta, ¿sí? Es decir, que van arrancando despacito, cuando uno se da cuenta, ya pasó mucho tiempo, ¿sí? Y son de por vida. Y resultan de la combinación de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales, es decir, son multifactoriales. ¿Cuáles son estas enfermedades? Las principales son las enfermedades cardiovasculares, como ya sabíamos, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas, como habíamos dicho, de lo que es el EPOC y el asma, diabetes, y hace pocos años se empezó a considerar las enfermedades renales, antes no eran consideradas. A ver, ¿qué podemos saber de esto? Yo soy una de las personas que opina que para hablar de este tema, de cualquier tema en realidad, hay que saber cómo está la situación actual, qué datos tenemos y dónde hay que enfatizar para tratar de mejorarlo. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Sí? Algunas cifras, hay muchas más cifras, pero como para que vayan teniendo en cuenta que estas enfermedades matan 41 millones de personas cada año, ¿sí? Es un gran porcentaje, como verán, más del 70% de lo que se produce en el mundo, ¿sí? Por ahí uno cree que es una cosa en particular, o los accidentes de tránsito, pero en realidad las enfermedades crónicas, en su conjunto, abarcan un gran porcentaje de todas las muertes. Y de lo que son las muertes prematuras, ¿sí?, de las personas sobre todo de mediana edad, abarcan un 80% de todas estas muertes, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta, por ahí uno le tiene miedo a algo en particular, pero estas enfermedades van a determinar a largo plazo un montón de consecuencias. Otros datos, ¿sí?, es, por ejemplo, ya sabemos que hay factores de riesgo que son muy importantes. El consumo de tabaco, la inactividad física, el uso nocivo de alcohol, esto de el consumo excesivo, y las dietas malsanas. Dietas malsanas es decir, una alimentación no saludable como las dietas restrictivas o las dietas que tratan de sacar algún grupo completo de algún alimento, como también aquellas alimentaciones que son en exceso, ¿sí? Y aumentan el riesgo de morir a causa de una de estas enfermedades o de todas. Y esto que justo estábamos hablando de la sal, ¿sí?, unos 4 millones de muertes se atribuyen a la ingesta excesiva del sodio. Ahora vamos a ver que la hipertensión es uno como de las más causantes en mayor porcentaje de las muertes, y esto se debe a la cantidad de sodio que consumimos sin saberlo también. No solamente por el agregado que nosotros le vamos dando, sino porque hoy específicamente vamos a ver de dónde vienen escondidos. Otro dato, ¿sí?, es que más de la mitad de 3,3 millones de muertes, es decir, aproximadamente 2 millones de muertes anuales, se atribuyen al consumo excesivo de alcohol debido, digamos, a que una de estas enfermedades que se puede causar por el consumo excesivo de alcohol es el cáncer. Sí, hay mucha relación, ¿sí?, de este consumo y de las consecuencias que traen y la aparición que hay de alguna enfermedad de cualquier tipo de cáncer. Y la actividad física insuficiente, hoy en día se sabe que es un gran detonante de un montón de enfermedades, se le puede atribuir 1,6 millones de muertes anuales, ¿sí? No es para asustar, pero es como para estar conscientes de lo que sucede a nivel mundial, ¿sí? Bueno,
factores de riesgo. Vamos a hacer acá nuevamente como un recordatorio de lo que estuvimos viendo con Gaby y con Silvia, que lo terminó dando el doctor Leiva, ¿sí? ¿A quiénes pueden, digamos, quiénes pueden padecer estas enfermedades? Todos, ¿sí? Al principio se creía que solamente las personas mayores de 75 años o de 70 tenían como mayor riesgo de padecer estas enfermedades, pero hoy en día se sabe que la edad, obviamente, mientras más grande uno es, tiene un poco más de riesgo, pero puede afectar a todos los países y de todas las partes del mundo. Y vemos que 15 millones de todas las muertes de las enfermedades crónicas se da entre los 30 y 69 años, ¿sí? Una edad joven para lo que nosotros estamos acostumbrados a lo que es la longevidad y la esperanza de vida que hay actualmente. Obviamente, dependiendo del país, va a ser un poco mayor o no, pero con el tiempo, con lo que se fue avanzando en la salud, se vio que la esperanza de vida fue avanzando, que es mucho más amplia, pero el problema es la calidad de vida a la cual nosotros llegamos a esas edades. Lo que es muy importante destacar, porque yo oí mucho de niños, no voy a hablar esto del factor de riesgo, es que hoy en día, y para darle como unos datos importantes, en Argentina hay mucha obesidad infantil, ¿sí? Se ve que hay hipertensión infantil en niños de 11, 12 años, hay resistencia a la insulina, hay obesidad. Un niño que tenga obesidad de niño va a seguramente tener mucho más probabilidad de mantenerlo en la edad adulta, y las consecuencias ya van a empezar a aparecer mucho antes, ¿sí? Entonces, es importante, a mí me gusta de que la alimentación saludable no sea solamente para los adultos, sino también de llevar a la familia entera, hijos, nietos, sobrinos, todos los que se puedan tener, porque hay que aprender a hacerlo desde chico, ¿sí? Entonces, para que sepan, pueden, digamos, padecerlos todos. Bueno, tenemos, como recuerdan, los comportamentales modificables, que es el consumo de tabaco, la inactividad física, las dietas malsanas y el uso nocivo del alcohol, esto de todo en exceso, ¿sí? Y factores de riesgo metabólicos que se producen por algunas cuestiones de estas, como la hipertensión, el sobrepeso, obesidad, la hiperglucemia y la hiperlipidemia. ¿Sí? Que la hiperlipidemia es lo que nosotros hablamos del colesterol alto, triglicéridos altos. Y bueno, acá para recordarles, las hiperglucemias es el aumento del azúcar en sangre, que hoy en día cada vez está más en aumento, ¿sí? Hay mucha gente con diabetes, así que hay que tenerlo también en cuenta. Sobrepeso y obesidad, y la hipertensión, que lo habíamos hablado, lo de la tensión alta. Bueno, ¿qué sucede? Ahora vamos a arrancar con esto de los hábitos alimentarios. Ciertos hábitos alimentarios influyen directamente en la aparición de sobrepeso, obesidad y aumento de la presión arterial. No la alimentación va a ser solamente lo que va a determinar, ¿sí? Solamente por comer mal me va a aparecer todo esto, porque como dijimos, todo es multifactorial, ¿sí? Pero el hecho de ir teniendo alguna de estas cuestiones va a aumentar este factor de riesgo, va a aumentar la aparición de las enfermedades crónicas no transmisibles. Sabemos que 1 de cada 5 muertes a nivel global se atribuyen a una alimentación inadecuada. ¿Qué sucede? Nosotros seguimos con, digamos, esto de estamos como copiando modelos de alimentación en el cual, en vez de copiar las cosas positivas, estamos copiando las cosas negativas, ¿sí? Se encontró que las causas independientes, ¿sí? de lo que es hábitos alimentarios, sobre todo, digamos, en general, lo que más se ve es el alto consumo de sodio, el bajo consumo de frutas y verduras, y el bajo consumo de granos enteros, que hoy en día, por suerte, está como más de moda comer todos estos granos. Entonces nos ayuda a poder difundirlo y poder comentar, bueno, consuman esto, que no es tan desconocido como antes, ¿sí? Y estas causas independientes son las que ocasionaron mayormente muertes por enfermedad cardiovascular, cáncer y diabetes, ¿sí? Bueno.
En las últimas décadas, ¿sí?, se registró a nivel mundial un cambio en el patrón alimentario. ¿Qué es el patrón alimentario? Es más o menos como nosotros nos alimentamos, ¿sí?, en nuestro país. Es decir, Argentina tiene un patrón alimentario que se reconoce como que comemos mucha carne, hablamos, mucha carne, mucho trigo, ¿sí? Y en otros países tienen otro tipo de patrón alimentario que consumen, por ejemplo, más pescado. El tema es que el patrón, digamos, alimentario mundial se está unificando, ¿sí? Como que todos estamos comiendo muy parecido y estamos copiando algunas cosas que no son propias de nuestro patrón alimentario, pero se empezaron a inculcar en nuestro país. Entonces, ¿qué estamos copiando? Algunas cosas medias malas. Por ejemplo, una de las cuestiones es la comida rápida, que antes no había, y trajimos cadenas alimentarias de hamburguesas, por ejemplo, como para no decir una marca, hamburguesas con papas fritas, ¿sí? En vez de estar copiando otras cuestiones como el consumo de aceite de oliva, que estamos en tendencia, pero hoy en día uno sale a comer y tiene a la cercanía siempre comida rápida. Obviamente que también es cuestión de marketing, ¿sí? Pero en vez de copiar las partes positivas, estamos trayendo actitudes y actividades que en otros países también están perjudicando la salud, ¿sí? Entonces, la idea es tratar de hacer cambios en el patrón alimentario, pero para el lado positivo, ¿sí? Y bueno, esto del entramado social, es decir, afecta a todas las clases sociales. Hoy en día se ve que los más afectados son los de clase baja o media, pero la clase alta no queda, digamos, fuera de esto. Afecta a todos, porque las decisiones son propias, ¿sí? Para saber, yo quiero hacer mucho hincapié en el tema de la alimentación, ¿sí? Nosotras como nutricionistas tenemos las leyes, ¿sí?, como que son nuestras sí o sí bases para tener en cuenta para una alimentación saludable, que es la ley de calidad, ley de cantidad, de armonía y de adecuación, ¿sí? El otro día con Sandra ya estuvieron nombrando algunas, que de lo que es variada, sustentable, sostenible, ¿sí? Pero para mí es muy importante remarcar esto, y por qué la función de la nutricionista es muy importante. Ley de la cantidad, ¿sí? La cantidad de alimentación tiene que ser suficiente en cuanto a calorías y energía, ¿sí?, para tener el equilibrio interno, digamos, de los metabolismos de la persona en regla. ¿Qué sucede? Yo no voy a comer exactamente lo mismo que una persona de 35 años, porque mi cuerpo es diferente, ¿sí? Entonces, nosotros siempre vamos teniendo en cuenta estas cosas para hacer cálculos. No, en la facultad nos enseñan a calcular todo, entonces no es lo mismo la que tiene que consumir una mujer que un hombre, una nena de 15 años que una de 25, o una mujer de 30 a una de 50, todo va cambiando, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Segundo, la ley de la calidad, ¿sí? Tiene que estar completo en todo lo que es los nutrientes, ¿sí? La calidad del alimento va a decir, bueno, yo sí o sí tengo que cubrir todos mis requerimientos aportando todos mis nutrientes. Esto es de lo que había hablado Sandra también, lo que es hidrato de carbono, proteína y grasas, y vitaminas y minerales. Todos son igual de importantes. Entonces, vamos con la cantidad y la calidad de mi alimentación, ¿sí? Ahora, la ley de la armonía. ¿Qué significa esto? Que la armonía va a hacer un equilibrio en los nutrientes que yo debo aportar. Yo no puedo aportar más de uno y poco de lo otro, ¿sí? Nosotros tenemos en claro cuánto es lo que más o menos, para que el cuerpo se mantenga y cumpla las funciones de cada nutriente, cada uno tiene que ser aportado para que haya un equilibrio, ¿sí? Entonces, tanto de proteína, tanto de hidrato de carbono, tanto de grasa, ¿sí? Esto para recalcar el tema de las dietas que surgen sacando algún tipo de alimento. ¿Por qué nosotros hacemos mucho hincapié en lo que es la alimentación equilibrada? ¿Sí? Y ley de la adecuación. Esto también va a depender en el momento que nosotros de la vida nos encontremos, también teniendo en cuenta la edad, pero también situaciones de la vida. Embarazo, niñez, alguna enfermedad, ¿sí?, la menopausia,
y el entorno donde nos encontramos. No va a ser lo mismo la alimentación de una persona que vive en la costa, ¿sí?, que alguien que vive en la montaña. No va a ser lo mismo alguien que viva en Argentina que alguien que viva en África, ¿sí? Entonces, y además el tema de las edades. A medida que el cuerpo va avanzando, por ahí hay cosas que cuesta digerir, ¿sí? Entonces, yo no le puedo estar obligando a alguien a consumir algo que no lo puede hacer por una cuestión física. Entonces nosotros creemos que la adecuación engloba todo. Entonces es muy importante esto de saber cantidad, calidad, armonía y adecuación. Por eso decimos que la alimentación es individualizada, ¿sí?, muy personalizada. Bueno, ahora, ¿qué sucede? Esto que yo les contaba, lo del patrón alimentario, y por qué les quería hacer hincapié en esto de los nutrientes. Hay un progresivo aumento del consumo de ultraprocesados, ¿sí?, lo que son alimentos altos en grasa, azúcares y sal. Es decir, estoy aportando en algunos productos mucha cantidad de unos nutrientes y faltantes de lo otro. Y una disminución de lo que son alimentos sin procesar o mínimamente procesados, ¿sí? Fruta, verdura, legumbres, granos integrales, semillas, entre otros. Entonces, ¿qué me estaría sucediendo? Estoy aportando nutrientes de un tipo, y encima a veces de mala calidad, y aquellos que son realmente necesarios no los estamos aportando. Estos ultraprocesados, la mayoría se los denomina carbograsa, ¿sí? ¿Qué sucede con esto? Son altos en hidrato de carbono o azúcares, como dice ahí, y grasas, y se producen como una adicción de comerlos, ¿sí? Como que además por un montón de cuestiones hace que uno tenga más ganas de seguir comiéndolos. Entonces, por eso el consumo también es muy alto. Ahora, yo les hablé mucho de el mundo, pero tenemos que saber cómo estamos los argentinos, ¿sí? Acá en la Argentina, en el año, 2005, 2009, 2013, se hicieron encuestas de factores de riesgo, ¿sí? En el cual, se va por diferentes viviendas, y se hacen un par de preguntas teniendo en cuenta los factores de riesgo que fuimos hablando. Los que les voy a mostrar son los últimos, que hicieron en el año 2018, ¿sí?, que los resultados se publicaron en el año 2019, para ver cómo estamos, ¿sí? El promedio de la población es que consumen solamente 2 unidades de frutas y verduras por día, ¿sí?, sabiendo que la recomendación son 5 porciones. Solamente 2 unidades, ¿sí?, y estamos hablando en promedio. El 6% de la población consumía las 5 porciones de frutas y verduras, es decir, muy bajo, deberíamos ser todos, el 100%. Entonces, esto de que hablábamos que había un bajo consumo de frutas y verduras, acá está el resultado. El azúcar. Esto sería el consumo de azúcar tanto de mesa como lo que viene oculto en los productos, ¿sí?, los ultraprocesados. Se calculó que en promedio se consumía 150 gramos de azúcar por día, ¿sí?, de lo que es azúcar puramente dicho o lo que es otros productos. 150 gramos, siendo que el máximo, pero con mucha suerte máximo, son 50 gramos, ¿sí? Y en un valor de 2.000 calorías. Sabemos que el valor de 2.000 calorías es como un promedio para una persona de un determinado peso, de una determinada edad, es decir, que siempre nosotros tratamos de que sea mucho menos. Entonces estamos comiendo aproximadamente 150 gramos de azúcar por día. Argentina lidera el consumo de lo que son gaseosas y jugos azucarados, siendo que se consume por persona aproximadamente 131 litros al año. Les hice el cálculo, como para que sepan cuánto es, y es una gaseosa de 2,5 litros, ¿sí?, por semana, ¿sí? Entonces, es mucho, ¿sí? El agua estaría dejando de lado. Y acá viene la sal. La sal se está consumiendo aproximadamente 11 gramos sin tener en cuenta esa sal que se utiliza para la cocción. Lo recomendado es 5 gramos de sal de mesa, que ni siquiera es de sodio, porque para hacer 5 gramos de sal de mesa se necesitan solamente 2.400 miligramos de sodio, ¿sí? Entonces, estamos consumiendo más del doble, ¿sí?, de lo que
se debería consumir. Y va todo relacionado a todo esto que hablábamos de la hipertensión, de las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Todo lo que es azúcar, el tema de la obesidad. La actividad física, que estuvieron viendo un poco con Cristian y con Javi, solamente el 40% de la población hace actividad física, el 60% es inactiva. Es decir, 4 de cada 10 personas. Muy bajo, siendo que antes se hacía un poco más de actividad física, ahora sabemos que esto de los medios de transporte, los tipos de trabajo, el trabajo sentado en la oficina, la inseguridad, la falta de tiempo, hace que uno se mueva menos, y no es una excusa. Debería destinarse 1 hora por lo menos por día o media hora para hacer algún movimiento y alguna actividad física, estar activo, ¿sí? Ahora importante, 40%, ¿qué pasó? En esta encuesta, así como se preguntó, digamos, de la parte alimentaria, se hizo también el registro de, en vivo, digamos, a través de análisis y todo eso, de algunas patologías, las que estuvimos hablando. El 40% durante la prueba dio que tenía los valores altos de lo que es la tensión arterial. Es decir, mayor a 140/90, ¿sí? Y 6 de cada 10, ¿sí?, había dicho que era hipertenso, ¿sí? Entonces, es un gran número de toda la población para decir, ufa, mucha gente está teniendo presión alta. Y habíamos visto esto de que mucha gente joven tiene presión alta, ¿sí? Entonces, hay que empezar a cuidar. ¿Qué es esto? Esto es para que sepan, con esto se mide la glucemia, ¿sí? 3 de cada 10, ¿sí?, vieron que tenía la glucemia alta. Yo sabía, digamos, de lo que se preguntó, un 9% aproximadamente había dicho que tenía diabetes, ¿sí? Y aún así, sabiendo que tenía diabetes, 3 de cada 10 personas, del total obviamente, habían dado que tenían las glucemias altas. Ahora, como para que sepan, porque no vamos a enfatizarnos mucho en lo que es la diabetes, es una de las enfermedades silenciosas como la hipertensión. Ambos, si uno no se hace control, no lo sabe. La diabetes tiene algunos síntomas que uno puede prestar atención para decir, bueno, me tengo que hacer controlar sí o sí. ¿Qué sucede? Que al igual, como no duelen, no presentan ningún dolor, es como que creen que es algo más del montón. Como para que sepan, nomás, porque no quiero hablar mucho de esto, el tema, nosotros decimos que son las 4P. Pérdida de peso, uno empieza a perder peso, ¿sí?, sin tener causa, digamos, como que siguen comiendo igual, pero pierden peso. Van mucho al baño, sobre todo de noche, ¿sí?, que de día, bueno, puede ser que estoy tomando mucho líquido, de noche ya empiezo a ir reiteradas veces, tengo mucha sed, ¿sí?, entonces tomo mucha agua, ¿sí?, y empiezo a comer más, como que tengo hambre. Entonces es como que hacen bastante ruido algunas cosas y debería ir al médico para controlar por qué estoy teniendo esas cosas, a ver qué es lo que me sucede. Es como para que sepan de lo que es la diabetes en sí. Ahora, digamos, un 9%, casi un 10% de la población tiene diabetes. Significa que 1 de cada 10 tiene la patología. Ahora, ¿qué sucede? 1 de cada 2 que tienen diabetes no saben que la tienen. Por eso es importante hacerse el chequeo. 30% de la población advirtió que tenía el colesterol alto, ¿sí? Parece, vemos los otros números y decimos, ah, es poquito, pero no, debería ser más bajo, ¿sí? Entonces, es importante, nuevamente, esto de lo que yo le hablé de las carbograsas, del azúcar, ¿sí?, tenerlo en cuenta y hacerse el chequeo, sobre todo de que nuestro país es alto en lo que son enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Y este dato que vamos a hacer mucho hincapié, 6 de cada 10 personas tienen sobrepeso y obesidad, ¿sí? Yo busqué más o menos lo que nos venía dando desde el 2005 y fue aumentando en gran escala, ¿sí? Es decir, un 60% de la población tiene sobrepeso y obesidad. Y lo que se vio, que alarma un montón, es que 3 de cada 10
tienen sobrepeso y 3 de cada 10 tienen obesidad, ¿sí? En el año 2005, ¿sí? Hoy venía con un número medio alto, pero no como esto, más o menos eran 3 personas de cada 10 tenían sobrepeso y una persona tenía obesidad. Después fue aumentando. Al ser valores en porcentaje, en cada 10 es más complicado, pero sí lo puedo transmitir, pasarlo a cada 100 personas. Entonces eran más o menos 28%, un 30% de sobrepeso y eran un 14% de obesidad, es decir, 14 personas de cada 100 y 30 personas de cada 100. Eso fue empezando a aumentar. El sobrepeso como que se mantuvo un poco más constante, llegó a un valor de 36, es decir, de 30 a 36 aproximadamente, pero el que fue aumentando a gran escala fue el de la obesidad. De 14 a 18, de 18 a 24 y después pasamos a 30. ¿Sí? Entonces, estamos en gran escala. ¿Qué es lo importante que hablábamos? Bueno, ayer era esto de el sobrepeso y la obesidad es el acumulo de grasa. ¿Sí? Entonces, la alimentación va a predisponer esta acumulación de grasa, sobre todo si no es balanceada. Bueno, nosotros desde chicos vemos en el colegio lácteos, carnes, verduras, frutas, legumbres, un montón de grupos de alimentos, ¿sí? Que esto no hay que dejarlo de lado porque se suma a una nueva clasificación que se empezó a dar en base a este aumento de patologías, ¿sí? ¿Cuáles son, esta clasificación se llama NOVA, ¿sí? Nos va a ayudar a diferenciar a lo que nosotros llamamos los ultraprocesados y los que son alimentos no procesados. Y se empezó a ver esto por lo que nosotros hablamos de las carbograsas, ¿sí? ¿Cómo las vamos a clasificar? Bueno, según la naturaleza, la finalidad y el grado de procesamiento. Esto me va a ayudar mucho para las compras del súper. ¿Sí? Que nosotros hablamos mucho de la organización, de hacer las compras conscientes y todo eso. Alimentos naturales y mínimamente procesados es el grupo 1, ¿sí? ¿Qué tenemos? Los alimentos naturales son los de origen vegetal o de origen animal, es decir, frutas, verduras, ¿sí? Legumbres, todo lo que es carne, digamos, así como está, lo consumo. Los lácteos también. Y los que son los alimentos mínimamente procesados son aquellos naturales que han sido alterados pero que no se le agregó nada. Es decir, por ejemplo, cuando se le hace paso de una leche entera a una descremada. Cuando se las pasteuriza porque necesitamos que aumente la conservación de este alimento. ¿Sí? Y además para que no haya bacterias. La esterilización, aquello cuando se le saca la cáscara, cuando se corta, son procesos no invasivos. ¿Sí? Es solamente para cambiar su estructura, pero no agregándole nada. Acá vamos a hacer un parate y vamos a ver. Estos alimentos son fáciles de conseguir, ¿sí? Son naturales y son fáciles de utilizar. Los alimentos procesados fluyeron a través de la industria, ¿sí? No es que la industria sea la mala de la película, porque gracias a esto empezaron a haber un montón de alimentos que se pueden consumir en todo el mundo, alimentos de otros lugares acá, que me pueden durar mucho tiempo, ¿sí? Entonces, no es que sea lo malo, sino que el proceso que se empezó a hacer en la industria es lo que empezó a hacer alimentos no tan saludables, ¿sí? Que nosotros decidimos llamarlos como de consumo ocasional. No es que están prohibidos, ¿sí? Porque si no, si fuesen tan malos y veneno, no estarían a la venta. Pero es lo que nosotros hablamos del tema de la porción. Entonces, no es que la industria sea la mala de la película, porque mucha gente le echa la culpa, pero hay que saber elegir y somos nosotros los encargados de tener los conocimientos, que para eso estamos, ¿sí? Para que después cuando hagamos las compras sepamos qué es lo que vamos a comprar. Tenemos los ingredientes culinarios, que es otro grupo, ¿sí? Que son las sustancias que se extraen de los alimentos, ¿sí? Sobre todo lo que son grasas, aceites, harinas, almidones, azúcar, ¿sí? Y bueno, la única que es obtenida de la naturaleza es la sal, pero es un ingrediente, ¿sí? Entonces, los ingredientes se pueden agregar a estos alimentos. Y ahí es cuando surgen, ¿sí?
Estos alimentos son productos comestibles listos para el consumo, procesados y altamente procesados, que son los ultraprocesados. Los comestibles procesados son aquellos que se le adiciona alguna sustancia, ¿sí? Para, digamos, hacer algún cambio en el alimento original, para prolongar su duración, ¿sí? O que tenga algo más agradable, la textura, ¿sí? Que son, por ejemplo, todo lo que es enlatado, ¿sí? Bueno, ahí no se ve mucho, lo que es fiambres, todo lo que es carnes procesadas, ¿sí? Se le fue agregando sal, ¿sí? O las conservas, que se le puede agregar algún aceite o algún azúcar como para conservarlo mucho tiempo, pero no pasaron por otro proceso, no es que se le agregó algún aditivo, algún conservante, solamente esto como para hacerlos más duraderos, ¿sí? Igualmente no deja de ser un procesado ya. Estos vienen ya con mayor concentración, la mayoría de sodio, ¿sí? Que habíamos hablado de que el sodio ya como estamos consumiendo un montón, ¿sí? Ahora, los que son ultra procesados, ¿sí? Se formulan en su mayor parte a partir de ingredientes, ¿sí? Y el alimento es mínimo, es decir, creemos que sí, pero no es tanto alimento, ¿sí? La mayoría son como para consumir en el momento o de una forma más rápida, porque, bueno, tengo esto, lo cocino ya, es mucho más fácil, ¿sí? O como snack y bebida, ¿sí? Entonces, combinan con algunos ingredientes o algún alimento y le agregan un montón de cosas y se transforman en un ultraprocesado. Tengo acá un par de ejemplos, son muchos, yo les voy a mandar un material que hice, donde hay muchos más ejemplos, ¿sí? Yo les pongo más o menos algunos, como para que vean, ¿sí? Las salsas listas, ¿sí? Que uno puede hacer la salsa en su casa, con el tomate, ¿sí? Tomate, y podemos agregar algún condimento, algunas verduritas, y es mejor, ¿sí? En cambio, los productos vienen con un montón de conservantes aditivos, es decir, a esto se le agregan cosas para que se puedan mantener. Chocolate, ¿sí? Hay algunos chocolates que en vez de chocolate es pura azúcar, ¿sí? Entonces, esto que habíamos hablado de la ley de la cantidad, de la calidad, de la armonía, ¿sí? Hace de que en productos muy chiquitos haya mucha concentración de algunos nutrientes que no queremos que se consuman en grandes cantidades, ¿sí? O que vienen, con, por ejemplo, combinados, azúcar y grasa, y hace que yo quiera comerlo todo el tiempo. Se ha visto también el tema de, bueno, algunos aditivos, como para que sepan, el glutamato monosódico, que si ven algunos rótulos, nosotros hacemos mucho hincapié en leer el rótulo, sabemos que es muy complicado, por eso se está haciendo una lucha, digamos, para esto de tener un rótulo que sea más legible, que se pueda leer mejor, que la gente lo entienda, pero si algún día son curiosos y ven algunos productos, puede ser que tengan glutamato monosódico, que es uno de los que dicen que hace que intensifique el sabor y haga que yo quiera seguir comiendo, ¿sí? Además de la combinación de azúcar, sodio y grasa, ¿sí? Esto de que por ahí, por ejemplo, hay leches descremadas, yogures descremados que a la gente no les gusta, es porque sabemos que lo que la palatabilidad, la parte del gusto, nos gusta mucho lo que es la parte grasa. Entonces, a veces lo descremado no gusta tanto porque sabemos que hace falta eso, ¿sí? Y en realidad todo esto viene de chiquitos. Si nosotros de chiquitos nos acostumbramos a no comer tantas cosas dulces, saladas, con grasa, de más grande no los vamos a necesitar. Por eso hago mucho hincapié de los niños. Hoy en día, con tal de que el bebé no llore, el nene no haga berrinche, le damos una galletita, un alfajor, no sé, algún cereal o golosina, y esto hace de que el niño vaya teniendo en cuenta este sabor dulce que después no lo vamos a poder sacar. O por ejemplo, cuando son niños, cuando son bebés, que a ver, todos habrán, los que tienen hijos, nietos, habrán vivido la parte de lo que llamamos alimentación complementaria, que cuando empezamos a incorporar puré, papillas, nosotros luchamos de que no se le agregue ni sal ni azúcar, ¿sí? Al puré, que el puré sea solamente puré de fruta, que la papilla bueno, de papa, de calabaza, sea solamente de papa y calabaza, no sal, para que el niño
no sepa el gusto de la sal, porque si no lo conoce, después no lo va a necesitar. Y muchos sabrán, como estábamos hablando hoy al principio, que es difícil dejar la sal, ¿sí? O dejar el azúcar. Entonces, tratemos de no incorporarlo en nuestra alimentación de chicos para que de grandes ya sepamos, ¿sí? Las galletitas, los cereales, por ahí algunos cereales que creemos son saludables y en realidad menos que cereales es una combinación de ingredientes y no lo que queremos. Los bizcochuelos, si queremos hacer bizcochuelos, los hagamos caseros, ¿sí? Esto, si después lo vemos, tienen mucho azúcar. ¿Por qué gustan mucho los que son así instantáneos? Porque vienen con una gran cantidad de azúcar que hace que sea rico, ¿sí? Mermeladas light, ¿sí? No es una marca para, o sea, en general son todas las light, que lo que hacen es agregar muchos conservantes, muchos aditivos, que son estas sustancias que yo les contaba para, no sé, cambiar el color, para la duración, para dar una textura de un tipo que queremos, ¿sí? Y por ahí es más fácil hacerlo en casa, ¿sí? Las sopas listas, estas, así, si uno se fija, tiene mucho sodio, extremadamente. Es decir, creo que alcanza la cuota del sodio diario que tengo que consumir. Entonces, justo que ayer vieron el tema de las sopas, cómo hacer las sopas caseras, es una buena oportunidad para llevarlo en práctica y no llegar a estos productos a consumirlos diariamente, ¿sí? No es que no los pueda consumir nunca, ¿sí? Pero que no forme de mi alimentación diaria en exceso, ¿sí? Sabemos que hay cosas que sí las tenemos que comprar porque nos ayuda mucho en nuestra cotidianidad, pero que no sea toda mi alacena. Bueno, y acá les traigo un par de ejemplos. Milanesas de arroz. Siempre, bueno, hay como milanesas de soja, como milanesas de arroz, de esto, que lo otro. Pero para que vean la cantidad de ingredientes que tienen, ¿sí? Si uno se fija en la etiqueta, que hay, bueno, no se puede ver bien, pero yo les digo, dice alimento a base de arroz, ¿sí? Es decir, no es una milanesa de arroz, es a base. ¿Por qué? Porque tiene arroz, agua, pan rallado, aceite, fécula de papa, cebolla, tiene un montón de cosas, más los agregados de vitamina, que uno cree que, bueno, tiene un montón de vitaminas, que es sano, pero después fijemos, tiene almidón, ¿sí? Tiene, bueno, dextrosa, jarabe de glucosa, ¿sí? Este es muy importante y quiero que, si hay algo que tienen que tener muy en cuenta a la hora de comprar, porque es como muy amplio este tema, a la hora de hacer compras prefiero que no se compren aquellos que tienen jarabe de glucosa, ¿sí? O jarabe de maíz de alta fructosa, que por ahí se llama JMAS. Entonces, vamos a tener en cuenta esto, de cuando voy a hacer mis compras, fijarnos de que no tenga jarabe de maíz de alta fructosa. Bueno, a ver, que no me pasa la diapositiva, ahí estamos. Acá tenemos mermelada, miren. Esta es una mermelada de uva, ¿sí? Y no está la uva, está solamente el jugo de uva, ¿sí? Si yo quiero una mermelada de uva, ¿por qué tengo jugo de uva? Yo quiero la fruta en realidad. Tiene azúcar, tiene gelificantes, ¿sí? Tiene un conservante, tiene el benzoato de sodio, ¿sí? El benzoato de sodio se vio en muchos estudios que en combinación con otras sustancias, ¿sí? Puede llegar a hacer alergias, ¿sí? Y en grandes cantidades alguien que esté con la genética predispuesta va a generar, por ejemplo, algún daño neurológico. A ver, no es algo que sí o sí va a pasar, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? O acá hay otra, ¿sí? Tiene pulpa de damasco. Yo no quiero la pulpa, yo quiero la fruta, ¿sí? Tiene azúcar, tiene jarabe de glucosa nuevamente, ¿sí? Entonces, gelificantes, ¿sí? Y bueno, espesantes, sorbato de potasio, ¿sí? Un montón de cosas. Entonces, si por ahí yo lo puedo hacer en mi casa, ¿por qué estar consumiendo cosas que a lo mejor no son tan ricas? Porque sé que dicen, no, lo light es más feo, qué sé yo, entonces, ¿para qué estar sufriendo? Prefiero que consuman uno que solamente tenga azúcar y no tenga azúcar y jarabe de glucosa o de jarabe de maíz de alta fructosa. Porque fíjense que acá tenemos los dos, ¿sí? Acá tenemos el azúcar y después, bueno, obviamente tienen un montón de edulcorantes.
Acá está el aspartamo, ¿sí? Que bueno, es bastante cuestionado en lo que es edulcorantes, lo que es aspartamo, sacarina y ciclamato, que hay muchos estudios que dicen que, bueno, que tienen efectos nocivos, obviamente es en grandes cantidades. Si esto sería real en pocas cantidades, no estaría incluido en los alimentos, pero bueno, como para que por ahí sí podemos evitarlos mejor. Y no es que sí o sí nos va a pasar algo. Tostadas, ¿sí? Fíjense el marketing, como se ve acá. Bajo en grasas saturadas, 0% de grasas trans, 0% de colesterol. Porque unas tostadas podrían tener colesterol, si el colesterol viene de lo que es alimento animal. No tendría que tener cero colesterol, entonces no tendrían por qué nombrarlo. Es una manera de llamar la atención para que una persona diga, ay, esto no tiene colesterol, me lo voy a llevar. Se supone que cualquier tostada, y sobre todo nosotros preferimos que sean pan casero o pan no envasado, digamos, a utilizarlo ya que viene con menos procesamiento, ¿sí? 0% trans. Esto surge luego de que, bueno, creo que recuerdan cuando estuvo muy de moda la margarina, hubo una época que salió la margarina como que era más saludable, entonces todo el mundo comía margarina, no manteca. Luego con el tiempo se vio que la margarina era más perjudicial. Entonces, ¿por qué se vio esto? Porque una de las grasas que se utilizaba se transformaba en trans, era un método para hacer la margarina, y la trans se vio con más relación de enfermedades cardiovasculares y riesgo cardiovascular. Entonces, en Argentina salió una ley que decía que ningún producto industrial podía tener grasas trans. Hoy en día hay margarinas que están hechas con otra modificación para que no tenga grasas trans, así que por eso no se preocupen. Y bueno, bajo en grasas saturadas, en realidad, como les expliqué, no deberían tener grasas saturadas, porque no viene de alimento ni de un producto animal. Y acá quiero mostrarles, a ver si puedo mostrarles, el tema de los ingredientes. Y hay uno que dice ahí, bueno, 6 aditivos, además que tiene un montón, aromatizante, esencia de manteca. Como les dije recién, nos gusta el sabor de la grasa, entonces le ponen eso como para que nosotros comamos más. ¿Sí? Bueno, creo que fue el año pasado o el anteaño pasado cuando empezaron a surgir estos alimentos que parecían, bueno, que obviamente eran más económicos, pero eran engañosos. ¿Cuáles eran estos? Estos que parecían que eran leche y no era leche, que era yogur, no era yogur, queso rallado y no era queso rallado, ¿sí? Esto, si uno lo ve, cree que es leche, pero en ningún lado dice que es leche, ¿sí? Puede ser que diga bebida a base de alimento lácteo. Entonces, no estoy consumiendo lo que yo creo, ¿sí? Nosotros recomendamos, por ejemplo, 3 porciones de lácteo al día, pensando que va a consumir lo que aporta. Si yo consumo algo de esto, estoy aportando seguramente más de un nutriente y me va a faltar algo importante, ¿sí? Entonces, también eso, a la hora de elegir, ver qué estoy comprando. Y este es otro, ¿no? Yo, bueno, les quiero contar esto, por ejemplo, son los café latte o café mate, ¿sí? Fíjense que el primer ingrediente es jarabe de glucosa, ¿sí? Mientras debería ser el café, ¿sí? Entonces, jarabe de glucosa, que es el endulzante, como para que sepan, siempre los rótulos van desde el ingrediente que se encuentra en mayor cantidad a menor cantidad, ¿sí? Y acá, bueno, si estamos primero significa que está en mayor cantidad. Y además, un montón de aditivos, ¿sí? Entonces, yo siempre tengo que tratar de leer que mi producto tenga los ingredientes, la menor cantidad de ingredientes y la menor cantidad de aditivos, ¿sí? Que son estas cosas que le explicaba, endulzantes, acidulantes, aromatizantes, ¿sí? Lo ideal es lo menos. Y bueno, que sea, por ejemplo, lo que es por café instantáneo, pongamos, los cafés instantáneos siempre dicen alimento a base de, o polvo para preparar, digamos, a base de café, azúcar, ¿sí? Los que son café granulados son los que son 100% café, y los instantáneos siempre vienen con alguna otra cuestión agregada. ¿Cuáles son las características de estos alimentos? Para tenerlo en cuenta. Son nutricionalmente desequilibrados, creo que eso ya lo dije. Son de alta densidad energética. ¿Esto por qué? Por esto de las grasas. Las grasas aportan mucha cantidad de energía.
al igual que en combinación con el azúcar, los van poniendo a la par, ¿sí? Agregan más azúcar y, por ejemplo, una cantidad alta también de grasa, entonces son altos en calorías, por así decirlo, pasa que no me gusta hablar de calorías, sino de calidad nutricional. Pueden crear hábitos de consumo adicción, esto que hablábamos de la combinación de los nutrientes. Son fáciles de consumir, yo lo puedo comprar y consumir en el acto o trasladarlo, ¿sí? Entonces es más fácil. Se promueven y se ofrecen por mecanismos que son engañosos, esto de que, por ejemplo, les muestra lo de 0% colesterol, 0% grasas trans, que crean una falsa impresión de ser saludables, les agregan vitaminas, entonces te dicen con vitamina D, calcio y vitamina A, pero cuando ves los ingredientes, en realidad no es tanto la calidad nutricional, sino que le agregaron para que se pueda consumir. Son altamente rentables, los productos se hacen en industrias donde la obtención de la materia prima es de muy bajo costo, entonces para ellos hacerlos en grandes cantidades no es caro, ¿sí? Y los pueden vender fácilmente y se van a apreciar las ganancias, ya que lo que ellos ganan habitualmente se invierte en propaganda y mercado. Yo tenía un profesor que nos hacía ver, por ejemplo, cómo en los programas de televisión, novelas, hacían propagandas, no propagandas, sino que consumían. Por ejemplo, un alfajor, un chocolate, o un montón de cosas que uno cree que no es marketing, pero está todo pensado, obviamente. Y si fulanito o tal programa consumen esto, después niños, adolescentes quieren consumirlos, le dan como más ganas. Otra cosa son las publicidades, ¿sí? Hoy en día, bueno, el tema de las redes y, por ejemplo, otra cuestión es cómo en la alimentación infantil está muy influenciado. En Chile se prohibió todo lo que es propaganda en todo lo que es programación infantil y también, por ejemplo, que pongamos las cajas de cereales no tengan dibujitos. Así los niños no quieren, digamos, no les llama la atención para consumir estos ultraprocesados, por ejemplo. Bueno, ya estamos en la parte final. Entonces, estuvimos viendo que pilares fundamentales, ¿sí?, para la prevención de estas enfermedades es la alimentación saludable, ¿sí? Este platito muchos lo deben conocer porque es el plato nuestro de la posada, donde hacemos mucho hincapié de que las verduras tienen que siempre ocupar la mitad del plato, ¿sí? Tienen que haber proteínas, hidrato de carbono, que haya una relación acorde, ¿sí? Lo ideal es, bueno, una buena planificación. La actividad física, muy importante. A mí no me va a funcionar que yo coma bien si el resto no lo tengo en cuenta, ¿sí? No pueden ser tratamientos aislados, ¿sí? La disminución de peso o el mantenimiento del peso saludable, como habíamos visto que el otro día se veía con las enfermedades crónicas, que la disminución de peso se ve muy relacionado cuando empiezan a bajar las dosis de algunos medicamentos porque hay una mejor disponibilidad del fármaco que se aprovecha en mejor forma, ¿sí? Disminución de hábitos tóxicos, cigarrillo y alcohol en exceso, ¿sí? Digamos, lo ideal es que no se consuman. Y el estrés, ¿sí? Que esto en los últimos tiempos se vio como en gran cantidad y un disparador, ¿sí?, de patologías. Bueno, ¿y cómo podemos lograr que sea una alimentación más saludable? Esto es también como para recordárselos, porque esto lo vieron con Sofi, ¿sí? Frutas y verduras, ¿sí? Aumentar, ¿sí? Consumir sí o sí las 5 porciones de frutas y verduras, los granos integrales y las legumbres que formen parte de nuestra vida cotidiana, ¿sí? Tratar de evitar lo refinado, lo comprado, lo que vimos recién. Pescados y grasas vegetales, estamos en una tendencia de que no es que hay que dejar de comer carne, si el que lo quiere dejar no hay problema, es una alimentación balanceada, cada uno puede hacer un estilo de vida como quiere, pero siempre sea balanceada, ¿sí? Pero los pescados y las grasas vegetales aportan mucho lo que son omega 3, omega 6, entonces son antiinflamatorios, antioxidantes. Me encantaría que la alimentación nuestra vaya más apuntada a lo que es la parte mediterránea, alimentación mediterránea, solo que, como hablamos del patrón alimentario, no podemos hacer algo que nuestra cultura y nuestro mercado y nuestra producción no sea
tan factible como es la mediterránea, que es la alimentación de España y de Italia, ¿sí? Más rico en pescados, más rico en lo que es frutos secos, semillas, aceite de oliva, ¿sí? Siempre tiene que haber fuentes de proteína, que son los que nos aportan saciedad, no olvidar del consumo de agua, hacer las 4 comidas, ¿sí? ¿Y qué tenemos que disminuir? Los ultraprocesados, ¿sí? Otra cosa de marketing, por así decirlo, es la planificación de los supermercados. Van a ver que siempre los ultraprocesados están más a la vista, por ejemplo, vamos a una góndola y están más al medio, nos cuesta conseguir más o buscar dónde está lo que contiene más fibra, o vamos, por ejemplo, a la caja y al lado de la caja están todo lo que son chocolates, alfajores, ¿sí? En vez de que haya frutas. Entonces, bueno, es toda una cuestión, una lucha contra el marketing, ¿sí? Alcohol, gaseosas y jugos, hay que disminuirlos, recuerden que hay que consumir 2 litros de agua mínimo. La sal, tratar de cocinar sin sal, ¿sí? Esto que estamos acostumbrados a consumir la sal, desde chiquitos, bueno, tratar de empezar a cambiarlo, y yo siempre les aconsejo que no agreguen sal al agua, por ejemplo, o a la carne antes de cocinar. Siempre tratar de poner todos los condimentos necesarios, probar la comida, y si es necesario, recién agregar una sal. Si es posible, la sal baja en sodio, ¿sí? Y bueno, disminuir lo que es azúcar y harinas blancas. Harinas blancas en sí, lo que es refinado, a ver, no está prohibido porque hay personas que no pueden comer harinas integrales por una cuestión de salud, como decíamos hoy. Hay que tener también en cuenta el tema de la adecuación, ¿sí? Entonces, pero sí sabemos que el azúcar refinada, sobre todo, habría que evitarla. Bueno, y yo siempre, bueno, me gusta decir que el determinante de la salud siempre es el estilo de vida. La OMS, que está hoy muy, bueno, nombrada, pero en forma negativa, dice que la salud depende de varios factores. Un 15% de la genética, ¿sí? Un 15% de los servicios de salud, es decir, la atención médica, un 15% del ambiente, esto de que no solamente el entorno general, sino las situaciones de clima, ¿sí? Del suelo, de si consigo o no mis alimentos o no, y un 55% del estilo de vida. Es decir, es mayor el estilo de vida que contra los otros factores. La genética obviamente va a ser importante porque si mi genética no prevalece o no tiene el gen para desarrollar enfermedades, obviamente no va a aparecer, pero no es el 100% determinante. ¿Sí? Bueno. ¿Pregunta? A ver. Ahí Yo te pregunto. Sí, ¿quién? Dígame. Yo tengo una Elisa. pregunta. Sí. En las mermeladas, Sí. hablaste del jarabe de glucosa, pero yo la que compré, justo la tengo acá al lado, dice, la compré sin azúcar, dice fructosa. Fructosa, bueno, fructosa es mejor que el jarabe, o sea, el jarabe de maíz de alta fructosa para nosotras es muy perjudicial porque hay muchos estudios, pero la fructosa es de la fruta, así que no habría problema. Es la azúcar propia de la fruta. Si tengo que elegir, es mejor la que dice Fructosa. fructosa. Listo. Sí, sí, Y sí, el sí, pan lactal, que es un problema, es un problema. porque es todo un problema. Primero te preguntaría, no me queda claro cuál es la diferencia en lo integral. No, la verdad que no lo sé. Y segundo, Sí, decime, yo te escucho y después te respondo. sobre pan, refiriéndome al pan lactal, el pan lactal, la tostada de pan integral no sabría lo que es el integral. Y después no sabría qué hacer, qué elegir, porque dependo de, de un pan, me da la porción justa el pan lactal, ¿no? Claro. Entonces, entonces, Bueno, ¿cuál sería lo más beneficioso, digamos? claro, o sea, no hay alimento prohibido, ya para que sepan. Entonces, si yo consumo pan lactal todos los días, pero mi alimentación en general es balanceada, por un producto no es que me va a hacer mal.
El pan lactal habitualmente hay marcas que sí las hacen con más porcentaje de harina integral que de harina blanca, porque la mayoría viene con un gran porcentaje de harina blanca por el tema de la elasticidad de la harina, ¿sí? Entonces es muy difícil hacerla puramente integral, a menos que sean panaderos, gente que lo hagan en las panaderías bien, no tan industrial. La integral contiene harina integral, ¿sí? Hay otros que tienen salvado, por ejemplo, salvado de trigo, salvado de avena, esos son los que contienen fibra. Entonces, ¿cómo me voy a fijar cuánto me está aportando? En el rótulo tiene que decir fibra, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer? La fibra va a aparecer en el cuadradito, a veces si es muy chiquito no aparecen los cuadrados, atrás, y tiene que aparecer en un porcentaje, por lo menos tiene que aportar más o menos, ¿no? 5 gramos de fibra la porción. O a lo mejor menos, 2,5, mayor de 2,5. Si no aporta eso, es bajo en fibra. ¿Sí? Y el salvado es diferente a lo integral. El salvado, en realidad lo que define lo que es integral o salvado es el grado de procesamiento del grano. ¿Sí? El salvado está menos procesado que el integral, y el blanco está completamente procesado. ¿Sí? Entonces, va a depender de eso el aporte de fibra. El salvado aporta más fibra que lo integral. ¿Sí? Ahora lo entendí. Gracias. Muchas No, gracias. nada. ¿Alguna otra pregunta? Hablabas de, Sí, hablabas de grasa vegetal, puede ser algo así, leí. sí, sí. Yo la única que conozco es la palta, ¿hay algo más? Las grasas vegetales se aportan a través de lo que es aceituna, aceite de oliva, Ah, frutos secos y semillas, además de la palta. frutos Ahora, secos como cuál, la almendra, por ejemplo, la nuez. Ah, almendra, nuez, avellana, pistacho, bien, todo eso. bien. Lo que sí hay que tener en cuenta que porque es una grasa vegetal, tampoco se lo puedo comer en exceso, porque en la parte energética que hablábamos de la cantidad, por más que sea saludable, aporta mucha energía. Bien. Pero tiene que formar parte de mi alimentación diaria como para aportar grasas buenas. ¿Qué me va a beneficiar las grasas vegetales? Lo que nosotros llamamos el colesterol bueno y el colesterol malo. ¿Sí? Bien. El colesterol bueno va a venir beneficiado por lo que nosotros decimos, para dar un ejemplo, ¿no? Bueno, tenemos la arteria, que tenemos un poco de grasa mala, que es la LDL, y tenemos la HDL. La LDL, supongamos que está como un poco pegada a la arteria, la HDL lo que hace es buscarme esa grasa mala y llevármela para poder ir bajando. Si yo tengo poca grasa buena, nunca me la va a poder ir limpiando, ¿sí? Y la relación cada vez va a ser mayor, más mala que buena. Entonces, necesito grasas buenas para ayudar a la parte cardiovascular. Si yo no hago actividad física, la alimentación obviamente no me va a ayudar al 100%, ¿sí? Entonces, el HDL se aumenta con la alimentación y la actividad física. Bien. Y algo que a mí me gusta hacer hincapié es que por más que yo esté medicado, no puedo dejar lo demás de lado. ¿Sí? O sea, no es que tengo el tratamiento, listo, hago lo que quiero, total la medicación me va a bajar los valores. No, va a venir potenciado por todo lo que yo estoy consumiendo, y si hago además poca actividad física, con más razón se me va a aumentar todo lo que es malo, ¿sí? Entonces, es importante que sea un tratamiento en conjunto. Bien. ¿Sí? Bien, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería preguntar, pedirte que hagas la diferencia entre sobrepeso y obesidad. ¿Dónde está la diferencia? Eso, muy bien, sí, porque era para no hacerle tan largas la charla, pero yo les voy a hacer la diferencia. Nosotros, como nutricionistas, nos manejamos con el índice de masa corporal como un referente. No es el único, ¿sí? Porque por ahí el índice de masa corporal me puede llegar a alto, pero a lo mejor no es un sobrepeso. Habíamos visto que el sobrepeso y la obesidad se ve por un aumento de la grasa corporal, ¿sí? Esto es muy importante destacar. Entonces, ¿qué me va a marcar el índice de masa corporal? La relación de mi peso para mi estatura, ¿sí? El sobrepeso es mayor a 25 hasta 29,9, y la obesidad va a arrancar de un índice de masa corporal mayor a 30. Teniendo en cuenta cuál es el número, entre 30 a 34,9 es grado 1,
35 a 39,9 es grado 2, mayor a 40 ya es grado 3, y bueno, después ya empieza lo que es la parte de mórbido, ¿sí? Entonces, mi diferenciación va a venir por esta relación de peso y talla. Pero también hay que tener en cuenta esto de que nosotros tenemos muy en cuenta el tema de la circunferencia de la cintura, como hablaba el otro día el doctor. Una persona puede tener un peso bastante acorde para la edad, para la altura, pero tener mucha acumulación de grasa en el abdomen. Entonces también, en base a esa acumulación, nosotros podemos decir que tiene un sobrepeso, sobre todo por la acumulación de grasa, ¿sí? Esas son más o menos algunas diferencias. Pasa que estas patologías son muy complejas, y va a determinar también estudios de sangre, composición corporal. Nosotros hacemos ahí en la posada lo que es la bioimpedancia, que me determina el porcentaje de masa muscular y el porcentaje de masa grasa, y lo que es la grasa visceral, que es la más importante, digamos, la más peligrosa, que me desarrolla un montón de complicaciones. Entonces también tener en cuenta, a lo mejor una persona de 30 años pesa 90 kilos y mide 1,75, y después otra persona también de 30 años pesa lo mismo, pero uno es deportista y el otro no hace nada. Entonces el índice de masa corporal me va a dar lo mismo, pero mi composición corporal y mi estado de salud va a ser completamente diferente, ¿sí? A lo mejor ese peso está marcado por una cantidad de masa muscular que me ayuda a mi cuerpo, y la otra persona va a tener un exceso de grasa y poco de músculo, ¿sí? Muchas gracias, muy claro. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Yo quería comentar, vos al principio dijiste que 41 millones de personas se mueren en el mundo por estas cuestiones que enumeraste. Sí, de estas enfermedades, Entonces digamos, yo de todo tipo. relacioné que con este tema del COVID-19, Sí, según recuerdo yo, hasta ahora en el mundo se han muerto 7 millones y medio, 8 millones de personas. ¿de COVID? Sí. No, no, del COVID hay esa cantidad de infectados, pero muertes hay mucho menos. Creo que hay Bueno, 300.000 muertes. entonces, más a mi favor. El tema es que todas estas cuestiones, comparando el COVID, si son menos, ya han pasado 6 meses prácticamente Claro. que el mundo está infectado, o por lo menos está. Entonces, me parece a mí como que están, no sé por qué razón, dándole una trascendencia al tema que me parece que es mayor a otras cuestiones Que son más donde complicadas. mueren 41 millones de personas. Sí, obviamente, y digamos, fíjense que también la persona de riesgo que se tenía en cuenta eran las personas que tenían enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? Por ejemplo, tenían que tener más cuidado aquellas personas que tenían esas enfermedades porque tienen menor defensa y mayor riesgo de generar complicaciones. Entonces, ¿qué tan importante es esto a lo que es una patología aguda? Hoy nosotros hablamos lo que es, hoy en día en general en la salud, la prevención de estas patologías, porque para lo que es el sistema de salud lleva mucho dinero tratar las enfermedades que prevenirlas, ¿sí? Y la parte aguda, en realidad, yo creo que esto del COVID, en realidad, es porque es muy nuevo. Después cuando ya se encuentre la estabilidad, va a quedar en segundo plano porque los secundarios son estas enfermedades, o sea, lo que va a tener que seguir teniendo trascendencia es las enfermedades crónicas que van a seguir aumentando, o sea, nunca se van a frenar, ¿sí? Porque ya está muy complejo. La idea es tratar de evitar que se aumente y tratar de mantenerlos en un número tan estable, porque desde el 2005 hasta el 2018 fue muy gran aumento y no se va. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, que nosotros hacemos mucho hincapié de la prevención. Con esta computadora. No tiene batería. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Una otra? No sé, además. ¿Se entendió todo? ¿Se entendió todo? Muy claro, muy claro.
Muy verdad que claro. fue todo muy Muy bueno, clara. Belén. Y bueno, eso, a ver, en esto que decías vos, Eduardo, sí, para que vos tenés una idea, una sola política de Estado que fue en nuestro país dejar de fumar en los lugares públicos y Los demás, lugares públicos. hubo mucha más cantidad de gente que todos los muertos a nivel mundial de COVID, como para que hagas una comparación. Hasta 1980 se fumaba dentro de un avión. Claro. Y con esa Sí. sola política salvamos más cantidad de vidas que esto que hizo Chile de prohibir relacionar los juguetes con los alimentos y demás, y algunos cambios que hicieron también la parte de las gaseosas y demás, ha disminuido muchísimo la tasa de nuevos chicos con sobrepeso y obesidad. Entonces, ese tipo de políticas es la que a futuro vamos a tener que pensar más que lo del aislamiento y demás. Sí, hay una política que, bueno, ahora lo tendrá en cuenta, es el tema de que no se puede llevar el salero a la mesa de los restaurantes. Esa es una política. ¿Por qué? Porque uno decía que porque estaba el salero en la mesa, uno le iba a agregar sí o sí sal. Entonces se supone que se tiene que pedir cuando uno quiere agregar la sal, ¿sí? Otra que se quiso hacer en Córdoba, pero no se pudo, es el tema del azúcar en las mesas. Pero bueno, cuando se había alargado vino como una contra y no se sacó. Pero estos son los que nosotros llamamos políticas públicas que ayudan mucho. Por ahí, además de las acciones particulares que nosotros hacemos, son las políticas a nivel nacional que nos van a ayudar. Esto de lo del tabaco que dice el doctor, se llaman libres de humo, espacios libres de humo. Se supone, digamos, todavía no se está cumpliendo, que tiene que ser por ejemplo, las universidades, adentro no se pueden fumar. Y se supone que alrededor tampoco. Pero bueno, ya eso es más complicado, ¿sí? Y otra cosa, como para que sepan que a lo mejor no sabían, en las panaderías se empezó a reducir la cantidad de sodio que hay en las panes. Se empezó a hacer de a poco para que no sea tan fuerte el cambio en la palatabilidad, porque se veía que el pan es uno de los productos que más se consume, entonces con eso se empezó a reducir el consumo de sodio. Así que bueno, estas cosas son las que van, pero bueno, cada política pública lleva su tiempo y su justificación y un montón de cosas, lo de las grasas trans, el rótulo, que queremos que sea visual, a lo mejor alguna vez habrán visto algún producto chileno, después les tendría que haber puesto una, que tienen los rótulos, que son unos cuadraditos adelante, que dicen alto en azúcares, alto en sodio, alto en grasas, como para que la gente lo vea. Se llaman sellos. Argentina está tratando de implementar uno de esos, Uruguay tiene los mismos, entonces las personas como que lo pueden visualizar más porque nosotros sabemos que es re complicado leer un rótulo, nadie lo lee, entonces o está la letra muy chiquita o no se entiende. El contraste de los colores hace que no lo puedas leer. Entonces, obviamente que esas son algunas técnicas también de la industria, pero bueno, esa es la idea de tratar de cambiar que sea frontal. Nosotros decimos etiquetado frontal, ¿sí? Bueno, y así muchas cosas. Algo que a mí me parece como muy bueno, que no sé si está el cambio o no, pero yo creo que los que tenemos entre 50 para arriba, nos criamos cuando éramos chicos, en donde el concepto del gordo era el sano. Sí, eso Y es un esto concepto. es como que dio una vuelta importante. Igual no sé si está... Sí. Sí, sobre todo de los bebés, de los bebés más chiquitos y todo El eso. gordito era el sano, ¿viste? En cambio ahora es como que eso dio un giro, me parece. Antes la preocupación era la desnutrición, y ahora hoy en día en realidad es el sobrepeso y la obesidad. La desnutrición no se dejó de lado, entonces se engloba como malnutrición, ¿sí? Malnutrición. Sería desnutrición y la obesidad. ¿Qué sucede? ¿Por qué decimos malnutrición? Porque puede estar malnutrido. ¿Qué significa esto? Tener falta de algunas vitaminas y minerales por haber consumido estos productos que no aportaban estos nutrientes, como la fruta y las verduras, que son fuente de... Entonces, desnutrición puede ser como una persona bastante, digamos, delgada, muy delgada, los que son, sabemos, tenemos unos marcadores nosotros, como las personas que tienen una obesidad, y por ejemplo tiene descalcificación de dientes, huesos. ¿Por qué? Porque no aportaron nutrientes esenciales.
¿sí? Que bueno, eso también es mucho, la alimentación es muy amplia, ¿sí? Entonces, bueno, para no marearlos. Yo, si la- Sí, te- decime, Elisa. y entonces algo tan vital como el agua, ¿es marketing lo de la sal? No. No, es muy larga la respuesta, si no, dejala No, que la pregunte. No, sí, no pasa nada. Eso está bueno, sobre todo para personas que tienen enfermedades renales. En ese sentido sí está bien, porque los que tienen enfermedades renales y los que tienen hipertensión necesitan saber la cantidad de sodio que están consumiendo, ¿sí? Y entonces los que son bajos en sodio son los que deberían preferirse. Hay algunas que son muy conocidas, no quiero dar marcas, pero en mi caso, que yo casi no consumo sal por una cuestión de que fui aprendiendo a lo largo de los años y yo lo tengo inculcado, si tomo esa agua, para mí es agua con sal, porque me di cuenta de la cantidad de sodio que tiene. Entonces, si podemos elegir agua bajas en sodio, y si no, las que tienen menos, digamos, menos contenido son las de agua de red, que con un filtrador, digamos, que hace que saque todas las impurezas, podemos consumirla. Si no queremos consumir agua comprada. O sea, el agua comprada sería la que más alta tiene sodio. Algunas marcas, hay otras que no. Está bien, entonces preferir el agua de red filtrada antes que la... Que tenga mucho sodio. Vas a ver que las que son bajas en sodio te lo van a decir. Baja en sodio. Bien, ¿Sí? Sí, es verdad. Sí. muy bien. Muy bien. Oscar, ¿alguna pregunta? Que yo vi que me habían hablado, pero no sé si querían decirme algo. No, Ah. perfecto. Bueno, Ya esas cosas las ya habíamos hablado. así que muy Sí. bueno Muy lo bien. tuyo, muy bueno, cada vez mejor. Bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna más? Gracias, Belén. La verdad que excelente, muy buena la disertación, la clase, como decimos nosotros, muy bien los aplausos. Así que, bueno, ya nos vemos el lunes que viene nuevamente, así que tengan un muy buen fin de semana, espero que anden todos bien, y bueno, y a ir incorporando todas estas cosas de a poco. Muy bien, a ustedes. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao.